He revisado cuidadosamente los memorandos de sentencia. He escuchado los argumentos del abogado. Basado en todo eso, decidí dar al acusado una sentencia de no menos de 12 ni más de 14 años. Piense en monstruos y doctores malvados, y podría imaginarse a Frankenstein o al Dr. Jekyll. De ficción, ¿verdad? Aunque las historias de miedo en la ficción pueden provocar escalofríos, las historias reales sobre médicos malvados muestran el lado más oscuro de la profesión. En este vídeo exploramos las inquietantes historias de médicos que se apartaron de la ayuda a la gente y desdibujaron la línea entre sanadores y malhechores. Maurice Mola, en la tranquila localidad de Petaluma, California, un respetado médico investigador del cáncer llamado Maurice Wallin parecía tenerlo todo. Con una carrera de éxito y una familia cariñosa, era admirado por muchos en la comunidad, pero pocos sabían que, tras la fachada del éxito, les acechaba un oscuro secreto. Todo empezó cuando Maurice Wallin, licenciado en UCLA, empezó a entablar conversaciones por Internet con personas que creía que eran chicas jóvenes. Uno de estos señuelos, que utilizaba el nombre en pantalla de Willow, llamó su atención. Sin saber que Willow formaba parte de una operación encubierta, Maurice empezó a chatear con ella, creyendo que solo tenía 13 años. En sus conversaciones, Maurice tejió una red de mentiras, afirmando estar divorciado en un intento de ganarse la confianza de la joven. También alardeó descaradamente de su opulencia, utilizando su riqueza como herramienta para atraerla. Sorprendentemente, expresó deseos explícitos, discutiendo abiertamente su interés en participar en actos sexuales con ella. Incluso llegó a expresar su deseo de hacerle sexo oral y recibirlo. A medida que avanzaban sus conversaciones, Maurice hizo planes para conocer a Willow en persona. Ella le propuso reunirse en una casa trampa, un lugar cuidadosamente preparado por las fuerzas del orden para atrapar a individuos como Maurice. Mientras hablaba lentamente con Willow, Maurice seguía hablando con otro señuelo. Le preguntó si quería salir con él, manteniendo abiertas sus opciones. Impulsado por sus deseos, Maurice se embarcó en un viaje desde su casa en Piedmont, California, hasta Petaluma, donde planeaba encontrarse con Willow. No sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Al llegar al punto de encuentro designado, Maurice siguió a Willow hasta el patio trasero, donde ella afirmó que necesitaba ponerse un bañador. Mientras la esperaba, Maurice intentó servirse una copa para calmar los nervios. Sin embargo, el destino le tenía reservado otro plan. La bebida, que había estado reposando demasiado tiempo, se había congelado formando un gigantesco grumo de aguanieve. Cuando Maurice trató de verterla en su vaso, todo el brebaje se derramó sobre él, creando una escena que no hizo sino aumentar su pánico. En medio del caos, los ojos de Maurice recorrieron el patio trasero, buscando desesperadamente una forma de limpiarse antes de que Willow regresara. Fue entonces cuando vio a un cámara, captando cada momento de su vergüenza. Impulsado por el pánico y la desesperación, Maurice tomó una decisión en una fracción de segundo. Salió corriendo de la escena. Pero la huida de Maurice duró poco. Antes de que pudiera salir de la casa, los agentes de la ley llegaron, bloqueando su camino. En un arrebato de frustración y miedo, Maurice estrelló sus gafas de sol contra el suelo de cemento, en un acto inútil de desafío a lo inevitable. Mientras le esposaban, afirmó repetidamente que no tenía intención de hacer nada malo, pero sus gritos ahogaron sus palabras. Durante todo el calvario, Maurice parecía mentalmente perturbado, luchando por comprender la gravedad de la situación y las palabras de los agentes. Mientras le leían sus derechos, el estado mental de Maurice seguía deteriorándose. Se quejaba de no haber hecho nada malo en el pasado, aferrándose desesperadamente a la creencia de que era inocente. En un momento de desesperación, llamó a su mujer y le suplicó que aportara $30,000 para la fianza. Le pidió específicamente que no llevara a sus hijas, para protegerlas de la dura realidad de sus actos. Maurice se enfrentó a retos legales inesperados cuando su abogado, Blair Burke, investigó casos relacionados con Perverted Justice, la organización que estaba detrás de una operación encubierta. Burke descubrió un caso en el que los métodos de obtención de pruebas se habían cuestionado con éxito, lo que llevó a una citación de los discos duros de justicia pervertida. Perverted Justice se negó y el acusado, Michael Willus, fue absuelto. El abogado de Maurice intentó algo similar, pero el juez falló en su contra. Tuvieron que demostrar la manipulación de los registros de chat, lo que prolongó la batalla legal de Maurice durante 2 años. Finalmente, tras una lucha agotadora, Maurice tomó la difícil decisión de declararse inocente. Esta declaración le valió 2 meses de arresto domiciliario, 3 años de libertad condicional y un registro de delincuentes sexuales de por vida.
Al difundirse la noticia del caso de Maurice, su reputación, antes respetada, se vino abajo. Su licencia médica fue revocada temporalmente durante el proceso judicial y permanentemente tras su condena. Tras su condena, la vida de Maurice Wallin dio un giro radical. Con su licencia médica permanentemente revocada, decidió trasladarse a Singapur mientras su caso aún estaba fresco en la mente del público. Empezó a trabajar como asesor médico para una empresa llamada S-Bio, con la esperanza de dejar atrás su turbulento pasado. Se sumergió en su trabajo durante 6 meses, intentando recuperar una sensación de normalidad. Sin embargo, el intento de Maurice de empezar de nuevo duró poco. En un sorprendente giro de los acontecimientos, pasó a ser consultor de una empresa de Seattle llamada Seattle Genetics. Este cambio levantó ampollas cuando se hizo pública la condena de Maurice y su condición de delincuente sexual registrado. Muchos cuestionaron la ética de contratar a alguien con sus antecedentes en un campo tan delicado. A pesar de la controversia en torno a su empleo, Maurice siguió trabajando como consultor médico. Pero en abril de 2009 abandonó abruptamente su puesto en Seattle Genetics. Se especula con que su condena desempeñó un papel importante en su marcha, ya que el peso de su pasado se hizo demasiado pesado de soportar. Sorprendentemente, incluso durante sus batallas legales, Maurice mantuvo un papel de consultor para un hospital infantil de Oakland. Pero la historia de Maurice dio un giro inesperado en enero de 2021. Una mujer que decía ser su hija anunció en Instagram su fallecimiento. Compartió fotos de un Maurice más joven, proporcionando una visión de su pasado. Poco después del anuncio, Maurice fue eliminado del sitio web de la ley de Megan, que rastrea a los delincuentes sexuales registrados. Este hecho alimentó aún más las especulaciones sobre su fallecimiento. Sin embargo, la causa exacta de su muerte siguió siendo un misterio, dejando muchas preguntas sin respuesta. No fue hasta agosto de 2021 cuando un youtuber llamado The Skip Tracer subió un vídeo en el que se revelaba un informe oficial del forense en el que se detallaba la muerte de Maurice. El informe indicaba que Maurice se había ahorcado el 6 de enero de 2021. Elizabeth Wettlaufer. Para comprender mejor el alcance de sus crímenes, veamos la historia de Elizabeth desde el principio. El 10 de junio de 1967 nació en Zorra, Ontario, una chica aparentemente normal llamada Elizabeth Wettlaufer. Creció en un hogar baptista y fue educada en unos valores sólidos y un profundo sentido de la fe. Pero nadie sabía que tras su inocente fachada se escondía la oscuridad. Al entrar en la edad adulta, su pasión por ayudar a los demás la llevó a seguir la carrera de enfermería. Emprendió su viaje educativo y obtuvo una licenciatura en asesoramiento sobre educación religiosa. Pero su sed de conocimiento y su deseo de marcar la diferencia no se detuvieron ahí. Impulsada por su ambición, Elizabeth se matriculó en el Conestoga College para estudiar enfermería. Fue durante este tiempo que perfeccionó sus habilidades, aprendiendo las complejidades de la atención al paciente y las responsabilidades que venían con él. Sus compañeros y profesores la veían como una estudiante dedicada y compasiva, inconsciente del siniestro camino que seguiría más tarde. Tras completar sus estudios, el sueño de Elizabeth de convertirse en enfermera se hizo realidad. En 2007, la contrataron en Caresant Care, una residencia de cuidados de larga duración de Woodstock. Fue aquí donde empezó a revelarse su verdadera naturaleza, oculta bajo una máscara de profesionalidad y amabilidad. A medida que Elizabeth asumía el papel de cuidadora, sus problemas personales, como el abuso de sustancias y el alcoholismo, se volvieron abrumadores. Con el tiempo, estas luchas se entrelazaron con su trabajo, lo que provocó una serie de horrores inimaginables y contribuyó a su caída. En su puesto en Caresant Care, sus colegas y superiores la veían como una enfermera dedicada y atenta. Fue entre las paredes de Caresant Care donde comenzó el reino del terror de Elizabeth. Los ancianos vulnerables a su cuidado se convirtieron en víctimas desprevenidas de sus retorcidos deseos. Armada con el conocimiento de sus condiciones médicas y el acceso a la medicación, se embarcó en un camino de destrucción. Inyectaba insulina a sus víctimas, un medicamento utilizado para tratar la diabetes, y provocaba en sus cuerpos un estado de shock. Algunas sucumbieron a las dosis letales, sus vidas extinguidas por la misma persona en la que confiaban para que cuidara de ellas. Otros sufrieron graves daños, sus cuerpos devastados por los efectos de la sobredosis de insulina. La naturaleza calculada de los crímenes de Elizabeth es realmente escalofriante. Seleccionó cuidadosamente a sus víctimas, eligiendo a las que menos probabilidades tenían de levantar sospechas. Los ancianos, frágiles y con problemas de salud, se convirtieron en sus objetivos principales.
Su vulnerabilidad los convertía en presas fáciles para sus sádicos deseos. Pero, ¿qué llevó a Elizabeth a cometer actos tan atroces? Algunos especulan con que sus problemas de alcoholismo y drogadicción influyeron, nublando su juicio. Otros creen que su sed de poder y control la llevó a ejercer dominio sobre las vidas de sus víctimas. A medida que aumentaba el número de muertes e incidentes perjudiciales, empezaron a circular susurros de sospecha. Las familias de las víctimas se preguntaban por el repentino e inexplicable deterioro de la salud de sus seres queridos. Sin embargo, la verdad seguía siendo elusiva, oculta tras una fachada de inocencia y confianza. Los crímenes de Elizabeth trascendieron los muros de Crescent Care. Tras abandonar el centro, continuó inyectando insulina a los pacientes en varias residencias y domicilios privados. Sin que Elizabeth lo supiera, su reino del terror acabaría llegando a su fin. La verdad, como una bomba de relojería, estaba esperando a ser descubierta. En 2016, abrumada por el peso de sus actos, Elizabeth hizo una sorprendente confesión. Reveló el alcance de sus crímenes. 8 ancianos habían perdido la vida en sus manos y otros 6 habían escapado por poco de sus inyecciones mortales. La policía. Podrías haber estado en esta situación y llevarte esto a la tumba. ¿Y quién lo hubiera sabido? Elizabeth. Pensé que me dijo qué hacer por el abogado. Policía. ¿Qué es eso? Elizabeth. Llevármelo a la tumba y no decírselo a nadie. Policía. Así que usted ha confiado en un abogado también, ¿verdad? Elizabeth. Hace mucho tiempo, sí. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas, lidiando con la inimaginable pérdida de sus seres queridos. La traición que sufrieron a manos de alguien en quien confiaban para que les proporcionara cuidados y compasión fue una herida que nunca cicatrizaría del todo. Sus voces se convirtieron en una fuerza motriz en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. Las fuerzas del orden actuaron rápidamente para llevar a Elizabeth ante la justicia. Fue detenida y se enfrentó a una larga batalla legal mientras se examinaba meticulosamente el alcance de sus delitos. Las pruebas contra ella eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. En 2017, el tribunal emitió su veredicto, condenando a Elizabeth por sus atroces actos. Fue condenada por 8 cargos de asesinato en primer grado, 4 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de agresión con agravantes. El peso de sus crímenes se reflejó en la sentencia: 8 cadenas perpetuas concurrentes, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Uno de los asesinos en serie más conocidos de Canadá ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Las consecuencias legales fueron graves, pero solo fueron el principio de las consecuencias de las acciones de Elizabeth. El gobierno provincial de Ontario encargó una investigación pública sobre el caso de Elizabeth, con el objetivo de descubrir cualquier fallo sistémico que le hubiera permitido pasar desapercibida durante tanto tiempo. La investigación pretendía arrojar luz sobre las lagunas existentes en las medidas de seguridad y protección de las residencias de ancianos, para garantizar que no se repitieran jamás atrocidades semejantes. A raíz de la investigación, se pusieron en marcha nuevos protocolos y normas para mejorar la seguridad de las personas vulnerables. Una supervisión más estricta, más formación y mejores mecanismos de denuncia se convirtieron en los pilares de un sistema sanitario reformado. El objetivo era garantizar que nadie corriera nunca la misma suerte que las víctimas de Elizabeth. El Colegio de Enfermeras de Ontario tomó medidas decisivas, revocando indefinidamente el registro de enfermería de Elizabeth. Esto sirvió como mensaje claro de que la profesión de enfermería no toleraría tales actos de traición. La atención se centró en restablecer la confianza pública y mantener los más altos niveles de atención. Amanda Hickey. Para comprender la estremecedora historia de Amanda Hickey, primero debemos profundizar en sus antecedentes y sus primeros años. Amanda Harris Hickey era la propietaria de la guardería Little Lovey de Dunwoody, Georgia. Durante más de una década, dirigió esta guardería desde su propia casa, proporcionando un entorno aparentemente seguro y enriquecedor a los niños de la comunidad. Nacida y criada en Georgia, Hickey siempre se sintió atraída por el mundo de la puericultura. Tenía fama de ser simpática y accesible, lo que la convertía en una opción atractiva para los padres que buscaban una cuidadora de confianza para sus pequeños. La guardería de Hickey no tardó en ganar popularidad en la comunidad, y los padres se sentían seguros dejando a sus hijos a su cuidado. Sin embargo, con el paso del tiempo, un lado siniestro de Hickey comenzó a emerger. Fue el 3 de febrero de 2021 cuando se reveló el verdadero alcance de su crueldad. Aquel fatídico día, la policía y los bomberos del condado de DeKalb
respondieron a una angustiosa llamada sobre un bebé que no reaccionaba en la guardería de Hickey. En cuestión de minutos, llegaron al lugar donde descubrieron el cuerpo sin vida de Charlie Cronmiller, de 4 meses. Hickey fue arrestado inmediatamente. Los padres de Charlie, Stephanie y Eric Cronmiller, estaban destrozados por la pérdida de su primogénito. Habían confiado a Charlie al cuidado de Hickey, creyendo que estaría seguro y bien cuidado mientras ellos trabajaban. A medida que se desarrollaba la investigación sobre la muerte de Charlie, salieron a la luz más incidentes espeluznantes. Se descubrió que Hickey tenía un patrón de comportamiento abusivo hacia los niños a su cargo. Las imágenes de vigilancia de la guardería revelaron escenas inquietantes de Hickey maltratando a los inocentes bebés. En un incidente grabado en vídeo, se vio a Hickey sujetando a un bebé de 7 meses boca abajo por una pierna y dejándolo caer cruelmente de cabeza en un pack and play. El desprecio por el bienestar del niño era escalofriante. En otro incidente, Hickey agarró a un bebé de 10 meses por el brazo y lo sometió a un acto de crueldad similar. Pero los abusos no se detuvieron ahí. También se vio a Hickey agarrando por el pelo a una niña de 14 meses y metiéndola en un corralito. El dolor y el miedo en los ojos de la niña eran evidentes. Y en otro incidente impactante, Hickey fue grabado por las cámaras sacudiendo a un bebé de 6 meses, no una, sino 2 veces, dejando al indefenso niño llorando en una hamaca cubierto por una manta. Las pruebas contra Hickey eran abrumadoras. Cuando la policía la interrogó sobre la muerte de Charlie, afirmó que había colocado al bebé boca arriba y sugirió que debía haberse dado la vuelta por sí solo. Sin embargo, las imágenes de vídeo contaban otra historia. Mostraba que Charlie había permanecido en el pack and play durante la friolera de 2 horas sin ninguna intervención ni cuidado por parte de Hickey. A lo largo de la investigación y el posterior juicio, el equipo de defensa de Hickey intentó argumentar que no se le había informado adecuadamente de sus derechos y que no se le había dado la opción de negarse a la divulgación de las imágenes de vigilancia. Sin embargo, estos argumentos fracasaron ante las irrefutables pruebas en su contra. El juicio tuvo una fuerte carga emocional, ya que las familias de las víctimas escucharon los desgarradores detalles de los abusos que habían sufrido sus hijos. Hickey también estaba visiblemente afectada por el peso de sus actos. En el tribunal expresó su extrema tristeza por la muerte de Charlie Cronmiller y los abusos sufridos por los demás niños a su cargo. La jueza, jefe, Latisha Dear Jackson, del Tribunal Superior del Condado de DeKalb, presidió el juicio, asegurándose de que se hiciera justicia. La jueza escuchó atentamente los testimonios y las pruebas presentadas, considerando detenidamente el impacto de las acciones de Hickey en las vidas de las víctimas y sus familias. Un momento crucial del juicio fue la proyección de un video que mostraba la desgarradora escena de Charlie Cronmiller abandonado en el pack and play durante 2 horas. Cuando Hickey vio las imágenes, se le saltaron las lágrimas, quizá al darse cuenta de la magnitud de sus actos y de las devastadoras consecuencias que tenían para vidas inocentes. Los documentos judiciales, revisados por Law on Crime, revelaron que Hickey se declaró culpable de asesinato en 2º grado, reconociendo que las pruebas de la acusación probablemente darían lugar a un veredicto de culpabilidad si se le llevaba a juicio. Este acuerdo dio lugar a una sentencia de 35 años de prisión, de los cuales 30 se cumplirían entre rejas y los 5 restantes en libertad condicional. Si esta ha sido o no la primera vez, no me corresponde a mí aplicarlo. Pero lo que sí es la última vez. Voy a pronunciar la sentencia total de 35 años. La sentencia de Amanda Hickey marcó el final de un doloroso capítulo para las familias afectadas por sus crímenes. La fiscal de distrito del condado de DeKalb, Sherry Boston, expresó su esperanza de que la declaración de culpabilidad y la sentencia traerán algo de paz a los afectados. Aunque no puede deshacer el daño infligido, evita a las familias la angustia de revivir sus peores días en el juicio. Radonda Vote. En el University Medical Center, Radonda Vote comenzó su carrera en diciembre de 2015. Poco podía imaginar que su nombre pronto estaría en el centro de un caso impactante y trágico. Fue el 24 de diciembre de 2017, cuando Charlene Murphy, de 75 años, ingresó en el hospital por un hematoma subdural. Se trata de una afección grave que requiere atención médica inmediata. 2 días después, recayó en Vault la responsabilidad de administrar a Murphy un fármaco sedante llamado Versed. El objetivo era prepararla para una resonancia magnética, un procedimiento que requiere que los pacientes permanezcan inmóviles durante un periodo prolongado. Sin embargo, en un giro devastador de los acontecimientos, Vault administró por error vecuronio un fármaco paralizante en lugar de Versed.
La gravedad del error no tardó en hacerse patente cuando Murphy sufrió una parada cardíaca. Los profesionales médicos se apresuraron a reanimarla, pero el daño ya estaba hecho. Murphy sufrió daños cerebrales irreversibles y fue declarada en muerte cerebral. Al día siguiente se le retiró el soporte vital y su trágico fallecimiento conmocionó a la comunidad médica. Vogt no rehuyó asumir la responsabilidad de su error. Admitió inmediatamente el error y cooperó con la investigación interna que se llevó a cabo en enero de 2018. Cuando empecé a trabajar como enfermera, me dije a mí misma que quería cuidar de la gente como me gustaría que cuidaran de mi abuela. Nunca habría querido que le pasara algo así a ella ni a nadie a quien quisiera. Sin embargo, las consecuencias de sus actos irían mucho más allá de la pérdida del empleo. A medida que se desarrollaba la investigación sobre el trágico incidente, la Junta de Enfermería del Departamento de Salud de Tennessee examinó más de cerca las acciones de Radhonda Vogt. En septiembre de 2019, la acusaron de 3 infracciones. Conducta no profesional, abandonar o descuidar a un paciente que requería atención y no mantener un registro preciso del paciente. Esta decisión supuso un revés a su postura anterior de octubre de 2018, en la que inicialmente habían optado por no tomar ninguna medida disciplinaria contra Vogt. En julio de 2021, la Junta de Enfermería tomó una decisión significativa. Revocaron la licencia de enfermería de Vogt y le impusieron una multa de $3,000. Esto marcó un punto de inflexión en la vida profesional de Vogt, que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El largamente esperado juicio de Radhonda Vogt comenzó finalmente el 21 de marzo de 2022, tras retrasarse más de un año debido a la pandemia de COVID-19. La acusación trató de presentar el uso por Vogt de la función de anulación como prueba de imprudencia. Argumentaron que sus acciones demostraban un desprecio por la seguridad de los pacientes, a pesar de que las anulaciones eran algo habitual en muchos hospitales. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, los expertos subieron al estrado para arrojar luz sobre la realidad del sistema sanitario. Testificaron que las anulaciones eran una necesidad diaria en los hospitales, especialmente cuando se enfrentaban a retrasos causados por actualizaciones del sistema informático, como ocurrió en Vanderbilt en 2017. Vogt explicó que las enfermeras recibieron instrucciones de utilizar anulaciones para acceder a los medicamentos necesarios debido a estos retrasos. Un agente de la Oficina de Investigación de Tennessee también testificó durante el juicio, reconociendo la pesada carga de responsabilidad que recaía sobre el centro médico por el mortal error de medicación. Sin embargo, resultó evidente que la Oficina de Investigación se limitó a presentar cargos penales contra Vogt en lugar de exigir responsabilidades al hospital. El juicio reveló una situación complicada, mostrando problemas y cuestiones en el sistema sanitario. Hizo reflexionar sobre quién debe ser considerado responsable y cómo puede afectar a la atención al paciente que los profesionales médicos sean acusados penalmente por errores involuntarios. Tras un juicio tenso y cargado de emociones, el jurado llegó finalmente a un veredicto en el caso de homicidio de Radhonda Vogt. El 25 de marzo de 2022, Vogt fue declarada culpable de negligencia grave en el cuidado de un adulto incapacitado y de homicidio por negligencia. Estos cargos conllevaban una pena máxima de 8 años de prisión. Sin embargo, fue absuelta del cargo más grave de homicidio imprudente. La fase de sentencia del juicio arrojó un resultado sorprendente. El 13 de mayo de 2022, la juez Jennifer Smith dictaminó que Vogt no cumpliría condena en prisión. En su lugar, fue condenada a 3 años de libertad condicional. Por lo tanto, el tribunal considera que la desviación judicial es apropiada y emitirá una orden hoy, colocando a la acusada en libertad condicional, supervisada por un periodo efectivo de 3 años. Esta decisión provocó una oleada de reacciones encontradas por parte del público. Tras el juicio, una petición de clemencia para Vogt consiguió rápidamente más de 200.000 firmas. Creían que el caso de Vogt ponía de manifiesto la necesidad de un enfoque más compasivo de los errores médicos, centrado en el aprendizaje y la mejora más que en el castigo. Sin embargo, la Fiscalía defendió su decisión de procesar a Vogt, subrayando que la condena era consecuencia de su negligencia grave que causó la muerte de Charlene Murphy. Sostuvieron que no se trataba de acusar a todo el sistema sanitario, sino de responsabilizar a individuos de sus actos. Los sindicatos de enfermería y las organizaciones afectadas expresaron su profunda preocupación por las posibles consecuencias del procesamiento de Vogt. Advirtieron
de que penalizar los errores médicos honestos podría disuadir a los profesionales sanitarios de denunciar los errores, lo que comprometería la atención al paciente. Insistieron en la necesidad de una cultura que fomente la notificación, la transparencia y la mejora para que la asistencia sanitaria sea más segura. El caso de Radhonda Boat desencadenó un debate nacional sobre la búsqueda de un equilibrio adecuado entre la rendición de cuentas y su efecto en la atención al paciente. Cara Rintala. La historia de Cara Rintala se desarrolla en la tranquila localidad de Granby, al oeste de Massachusetts, en 2010. Cara, paramédico, regresó a casa para encontrar a su esposa, Anna Marie Cochrane Rintala, sin vida al pie de las escaleras en su sótano. Lo que empezó como un accidente aparentemente trágico dio un giro oscuro que desembocó en una serie de juicios. Granby, una pequeña ciudad de unos 6.000 habitantes, es conocida por su tranquilidad y encanto rural. La pareja vivía en Barton Street con su hija adoptiva Brianna. El día del incidente, el 29 de marzo de 2010, empezó como cualquier otro. Cara y Brianna fueron a la ciudad a hacer recados, enviando mensajes de texto a Anna Marie por el camino. Sin embargo, cuando Cara regresó a casa sobre las 7 de la tarde, descubrió el cuerpo sin vida de Anna Marie, cubierto de sangre y pintura blanca. La espantosa escena hizo que Cara pidiera ayuda a los vecinos, indicándoles que llamaran al 911. Anna Marie, nacida en 1972, era recordada como una persona luchadora y divertida, alguien que abrazaba la vida con entusiasmo. Ella y Cara se conocieron en 2002, mientras trabajaban como paramédicos en Springfield. Su amor floreció hasta que se casaron y adoptaron a Brianna. Las investigaciones sobre la muerte de Anna Marie revelaron un matrimonio con problemas. Las tensiones financieras, con deudas que alcanzaban los $95,000, y las disputas sobre los hábitos de gasto habían plagado la relación. La pareja tenía un historial de problemas domésticos, con órdenes de alejamiento y llamadas a la policía. Anna Marie había mantenido una relación con una agente de policía llamada Carla, pero más tarde volvió con Cara. Las complejidades de su relación hacían presagiar una unión tumultuosa. Los resultados de la autopsia echaron por tierra cualquier idea de un simple accidente. Anna Marie había muerto por estrangulamiento manual, con 23 hematomas recientes y múltiples heridas contusas en la cabeza. La escena sugería un accidente escenificado, con peculiaridades como la presencia de pintura seca y húmeda y la colocación del cuerpo de Anna Marie. La saga legal se desarrolló con Cara enfrentándose a múltiples juicios. La fiscalía pintó un cuadro de un matrimonio en deterioro, alegando que Cara estranguló a Anna Marie y montó la escena para que pareciera un accidente. La defensa contraatacó, subrayando las incoherencias y señalando a otros posibles sospechosos, como Carla, la antigua amante de Anna Marie, y un amigo llamado Mark. Los juicios se caracterizaron por juicios nulos y jurados empatados. En 2016, Cara fue declarada culpable del asesinato de Anna Marie y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, esta condena fue anulada por el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts en 2021, debido a problemas con el testimonio de un experto en pintura. Cara Rintala, la mujer acusada de asesinar a su esposa en Granby hace más de una década, está fuera de la cárcel a la espera de su cuarto juicio. Rintala fue puesta en libertad bajo fianza en noviembre, y muchos se preguntan cuál será el siguiente paso del caso. El tribunal dictaminó que el experto carecía de la fiabilidad necesaria, haciendo hincapié en el impacto perjudicial para el jurado. Esta decisión hizo que Cara tuviera la oportunidad de un cuarto juicio en septiembre de 2023. Durante su juicio, la hija de Cara, Brianna, pidió al juez que dejara libre a su madre. A pesar de esta petición y reconociendo la tristeza de la situación, el juez condenó a Cara a entre 12 y 14 años de prisión. He revisado cuidadosamente los memorandos de sentencia. He escuchado los argumentos de los abogados. Basándome en todo ello, he decidido imponer a la acusada una pena no inferior a 12 ni superior a 14 años. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más vídeos en los que se denuncian crímenes atroces.